levantamiento del aislamiento o del confinamiento, como le llaman, se ha venido manejando así en términos de el sector salud como a la nueva normalidad, que es una frase que sobre todo viene por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que no es una frase propiamente local, sino que es importada de las instituciones internacionales y, por qué no, decir también de los intereses internacionales abiertos o implícitos, supuestos. Y de entrada habría que pensar, por ejemplo, qué quiere decir normalidad o cuál es la relación o la postura que tiene el psicoanálisis en relación a lo que se conoce o lo que se pretende como normalidad. Como para pensar si eso puede realmente aplicarse en estos momentos a esta contingencia. Si a lo que se refieren es a una supuesta auténtica nueva normalidad, o más bien se hace referencia a una nueva normatividad, que no sería lo mismo, ¿sí? Normatividad que normalidad. Y ahí traigo ya a colación una frase que utiliza Freud, que dice que el que empieza cediendo en las palabras termina cediendo en los actos. Entonces el psicoanálisis pone siempre mucha atención en los significantes que se utilizan para expresarse. De hecho lo hace, por supuesto, en la clínica, en la situación analítica, y también lo hace en relación a la investigación y el estudio que hace en otros campos. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan? Y lo hace porque en la medida en que utiliza ciertas palabras es como nosotros vamos a ir también localizando la posición fantasmática y sintomática de cada sujeto. Entonces, en esta ocasión, el que se utilice los significantes nueva normalidad, e incluso se utilizan expresiones como lo ha hecho el subsecretario de Salud, Gatell, y otros, donde a esta frase le agregan que efectivamente se trata de una nueva, porque supuestamente a la vieja normalidad ya no se puede retornar. Es decir, no es una frase ingenua, sino es una frase que nos implica no solamente una identificación, sino una pérdida. ¿Sí? Nos lleva a la dimensión de la pérdida, de haber o de que hemos perdido ya de manera irreversible, supuestamente, aquella normalidad en la que solíamos vivir. Bueno, y esos dos puntos voy a tomar. Primero, para el psicoanálisis, el hablar de normalidad es un asunto difícil, porque la realidad psíquica o la realidad subjetiva que estudia el psicoanálisis desde el inicio nos indica que difícilmente podríamos hablar de una norma común, de una normalidad, de un sujeto normal, de sujetos normales a diferencia de sujetos anormales, ¿no? El mismo Freud, recuerdan ustedes, pretende crear y crea finalmente un campo en donde con las mismas reglas se comprendan lo que en otro lado se llama anormal o normal, psicopatología o no psicopatología. ¿Sí? Está su texto a propósito de esto, que se llama psicopatología, pero de la vida cotidiana. Para Freud, el aparato psíquico es el mismo para todos. Para Lacan es en función del lenguaje, de la estructura del lenguaje, como cada uno de los sujetos podríamos ir deviniendo
discurso, ¿sí? Y, no habría en ese sentido otra norma, otra ley que no fueran las propias del lenguaje, ¿sí? Serían las normas del lenguaje las que rigen a las que estructuran al ser humano, si es que pensáramos a la estructura como una normalidad del sujeto. Pero aún así, cuando pensamos en psicosis, en perversión, en neurosis obsesiva, en neurosis histérica, en fobia, eh, difícilmente podemos hablar de que se tratan de distintas normalidades. Más bien, son posiciones subjetivas en relación a lo que se conoce como lo fálico, ¿sí? O la castración. Entonces podemos pensar en una cierta estructura psicótica o una estructura neurótica o perversa. Y bueno, en el transcurso de la historia del psicoanálisis, más bien hemos conservado principalmente dos estructuras psíquicas que sería la neurosis y la psicosis. Y aún así, con la última enseñanza de Lacan y con el concepto del hablante ser y del parletre y su nueva topología de anudamientos, no es suficiente ya hablar de estructuras psíquicas. Más bien tendríamos que hablar siempre del caso por caso, ¿sí? Y siempre de qué anudamientos tiene cada uno de los sujetos, independientemente de que se trate de una psicosis o de una histeria. Entonces, para nosotros la normalidad es, digamos, que la subjetividad. Eh, en Freud está claro esto también. Es, por ejemplo, la realidad psíquica en Freud es la que determina la supuesta realidad objetiva. O sea que desde el psicoanálisis la realidad objetiva está en función de mantener una realidad psíquica. Difícilmente podemos pensar que esa dinámica haya cambiado en su estructura. Eh, Nosotros hemos dicho ya no ahorita, sino desde hace tiempo, Lacan, por ejemplo, hablaba del declive del nombre del padre. Que esto podría ser como una nueva normalidad, como la caída del nombre del padre y a cambio la producción de los nombres del padre. Muchos nombres del padre, pero muchos ellos, no uno solo, sino muchos de ellos operando en función de cada uno de los casos, ¿sí? Ejemplos al respecto en términos políticos podríamos decir que ya no hay una sola manera de organizar a la masa, sino que hay varias maneras, distintas maneras, en potencia pudiera ser múltiple, infinitas incluso, pero que no lo son. ¿Sí? Son simplemente múltiples, no es homogénea, no hay una sola forma de estructurarse. Por ejemplo, hoy en día hablamos de que la estructura famosa del complejo de Edipo ya no funciona más, ¿sí? Que tenemos nuevos paradigmas que tienen que ver sobre todo con el sujeto del siglo XXI, cómo se relacionan las personas con el discurso de la ciencia, con la castración, pero que no necesariamente es la clásica forma del padre castrador o de la madre castradora o los paradigmas amorosos, ¿sí? Los paradigmas familiares y los paradigmas amorosos en donde ya no son los mismos, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, de matrimonios igualitarios, de inseminación artificial, eh, etcétera, ¿no? De distintas composiciones sociales. Hablamos también de las relaciones como esta, vía internet, vía los nuevos medios masivos de comunicación, los nuevos gadgets, el celular, los iPhones, la próxima 5G,
Eso sí, y hay que decir que en todo caso esto ya estaba andando y presente antes de la llegada del fenómeno COVID. Más bien el fenómeno COVID llega en una nueva normalidad humana propia del siglo XXI que lo experimenta por primera vez. Y es por eso que tenemos, digamos, en tiempo real, en vivo, información al instante que proviene de todo el mundo, donde podemos estar tal cual y sobre todo si la gente está ahí pegada a la pantalla, eh, estar observando en tiempo real lo que pasa en otros lados, ¿no? Eso sí, sin duda, no se encontraba antes, y ni siquiera en el momento de un momento parecido a este, que fue el momento de la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Un acontecimiento que va a instalar una nueva normatividad, ¿sí? Que podemos palpar sobre todo en los aeropuertos, en donde por tu seguridad es necesario que desconfiemos de ti y te revisemos para descartarte como un terrorista. Entonces, por tu seguridad, eres sospechoso y estarás dispuesto a que te hagan una inspección. Algo así está pasando ahora, ¿no? Se trata de una nueva normatividad, un nuevo control social que tiene que ver con evaluar no si eres terrorista, si traes armas, pero sí si traes algún virus. Ahorita la concentración está en este virus que además es lo que nos transmiten, pues es muy raro porque pues es un virus que puede causar distintas cosas, ¿no? Puede ser asintomático, síntomas leves, síntomas graves, etcétera. No es un virus así uniforme. Parece que es un virus que todo mundo podría tener, independientemente de si presenta síntomas o no. Dicho sea de paso, ahora en Wuhan, en China, en estos días pretenden aplicar a nivel general, toda la ciudad, 11 millones de personas, les quieren aplicar una misma prueba para descartar o para localizar a los asintomáticos y ponerlos también en aislamiento. Pero ese proceder pues va a implicar crear una base de datos que con ciertas tecnologías que hemos dicho ya a través de sensores o microchips o teléfonos se puede tener ya esa información y se puede tener acceso a esa información. Eso sí tendría que ver con una nueva normatividad en pos supuestamente de la seguridad humana, en este caso ya no en pos del terrorismo y las bombas y las armas, sino de los virus peligrosos o los virus asesinos, ¿no? Ahora el terrorismo viene a través de el virus, por así decirlo, el terror que se ha creado, el terror que ha sido evidente, ¿no? Que ha tenido a la gente no necesariamente por obligación, como en algunos países donde incluso como que se militarizaba o se hacía toque de queda, sino también en muchos casos en términos voluntarios. O sea, gente que ellos, por su propio miedo y en términos legítimos, pues deciden encerrarse, porque además les dicen que esa es la única forma de combatir este virus, ¿no? O sea, que no es combatir, es esconderse del virus, ¿no? Con muchas contradicciones ahí, como los propios argumentos de los virólogos, en donde más bien se necesita crear una comunidad inmune, es decir, la clásica que siempre se ha tenido en relación a los virus, y las bacterias, ir creando anticuerpos o ir creando tratamientos para enfrentarlos, o en su momento pues las vacunas clásicas. Eh, pero en este caso la manera de enfrentar aquello viejo, esa sí es nueva, ¿sí? Esa sí es nueva, pero más bien la oferta que nos proponen es la nueva. No es que algo en nuestra mente
en la característica de nuestra época realmente venga a ser nueva, sino en todo caso viene a acelerarse o a profundizarse la necesidad de los gadgets, de la vida virtual, de la comunicación instantánea, pero ahora con el nuevo tema que es saber dónde está el bicho. Y nos amenazan que más allá de este virus, pues van a venir más y más, y que entonces están creando una especie de infraestructura para poder combatir aparentemente, según lo que ellos dicen, no según las leyes de la naturaleza, digamos, ¿sí? Sería bueno recordar las leyes de la naturaleza y no nada más quedarnos con las leyes de los significantes y los significados que nos promueven, como el de la nueva normalidad, ¿no? En donde parece que estuviéramos bajo invasión, una invasión de virus, y entonces de distintos virus, de distintos grados, y entonces estamos creando como una especie de infraestructura para poderlos combatir. Muchos mandatarios por ejemplo Macron en Francia, habló de que estamos en una guerra, ¿sí? El mismo Trump hablaba de que el enemigo a vencer es un enemigo invisible, pero términos bélicos, incluso métodos bélicos, como es eso del toque de queda, ¿no? De todos métanse en su casa porque algo horrible está pasando afuera. Y bueno, y aquí no hay, ni siquiera hay armas, ¿no? Hay más bien tácticas, que es esconderse, meterse ahí en el búnker hasta nuevo aviso. Y esa es la idea, ese es el imaginario que nos transmiten, y aquí había que tomar en cuenta también que nos lo transmiten autoridades oficiales, o sea, eh, nombres del padre oficiales. Si bien ya estamos en la caída de los nombres del padre, donde difícilmente una autoridad per se va a recibir el reconocimiento o el respeto del otro en automático, llámese padres, abuelos, gobernadores, maestros, presidentes, en donde la autoridad como tal no funciona per se, ¿no? Más bien tiene que crear nuevas maneras de ganarse, digamos, ese respeto y ese reconocimiento por parte de los alumnos, en el caso de los maestros, de los nietos, en el caso de los abuelos, pero no funciona ciertamente el que simplemente porque es tu abuelo lo respetas y punto, o simplemente porque es el maestro lo respetas y punto, o porque es el presidente lo respetas y punto. No es así, eso ya lo sabemos, está cristalizado desde, en este caso, desde la época de Fox, en donde se perdió muchísimo respeto a la investidura de autoridad en el país. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que no sigan existiendo. Así que proveniente de esas autoridades son también la utilización de estas imágenes, estos imágenes de nueva normalidad, de una infraestructura, de defenderse, escondiéndose, ¿no? De olvidar muchas cosas como son alternativas médicas, como es el sistema inmunológico. Yo no he escuchado en ningún momento en esta crisis ningún anuncio de come frutas y verduras. Es una cosa que se utilizaba en el sector salud constantemente. Al Cuauhtémoc Blanco no lo he escuchado decir come frutas y verduras. Eh, Cuando debería de ser algo que no que se cuente como un arma para enfrentar este tipo de cosas, sino poco a poco se va cristalizando este esfuerzo que se tiene de homogenizar, de uniformar la defensa contra la amenaza. La defensa contra la amenaza es fundamental para pensar la estructura del aparato psíquico y junto con eso, en Freud, pensar al ser humano mismo, ¿sí? El ser humano mismo está estructurado, según Freud, en función de una defensa contra una amenaza, ¿sí? Que proviene
del mundo exterior, pero también proviene del mundo pulsional, del mundo interior. Esa es la estructura del aparato psíquico. El concepto de defensa lo continúa Lacan y parte del mismo punto, de cómo el sujeto se va a defender. Ustedes lo saben en el psicoanálisis, no solamente de los bichos, ¿sí? De los huracanes, sino del super yo, ¿sí? De su vida pulsional, ¿sí? De sus fantasmas y de sus propios síntomas. ¿Es eso realmente lo que el psicoanálisis sabe que es lo que ordena en cada caso a los individuos en su ser, ¿sí? Y en su quehacer hasta que llega la muerte real? Si ustedes me preguntan a mí, oye, ¿y tú crees que eso va a cambiar? Yo diría que definitivamente no. Para cambiar algo así necesitaríamos estar pensando un mundo en donde auténticamente la subjetividad y el cuerpo no estuvieran enlazados, ¿sí? Tendríamos que pensar en que lo real, lo imaginario y lo simbólico no estuvieran articulados por el santón de cada uno de los individuos, que es la última enseñanza de Lacan. Entonces, más bien desde el psicoanálisis podemos pensar que estas nuevas medidas de normatividad y de control social en pos de nuestro bien o de nuestro mal, esa es una discusión como que aparte, pero sí nos corresponde también pronunciarnos en términos de la ética en turno, ¿sí? La estructura como tal no va a cambiar, ¿sí? Por lo pronto no se ve que cambie. Tendría que realmente haber una verdadera nueva normalidad que, por ejemplo, implicara cosas como tener ahí figuras como en Matrix, ¿no? O en videos de Black Mirror y cosas así. Pero realmente tener una subjetividad independientemente del cuerpo vivo. Eso sería una nueva normalidad y por lo pronto está a nivel de laboratorio o a nivel de ciencia ficción, pero no es el caso, no es este bicho el que provoca un cambio de ese orden, ¿no? Más bien, este bicho y estas nuevas medidas normativas se las tendrán que ver con las múltiples defensas de cada uno de los individuos y habrán algunos que se adapten muy bien a las nuevas normativas, que las exageren, por ejemplo, otros que las banalicen, otros que ni las tomen en cuenta, que ni siquiera existan. Habrán muchísimas formas, pero difícilmente podremos pensar, para decirlo eh, claramente, difícilmente podremos pensar que solamente debemos de defendernos del coronavirus a partir de ahora el resto de nuestras vidas. Que el defendernos del coronavirus sea lo más importante en lo que resta de nuestras vidas. Difícilmente ustedes, todos vamos a tener la misma respuesta y la misma reacción ante eso, ¿sí? No, hay cosas que son mucho más importantes para uno que estar ahí pensando todo el tiempo en que si el bicho está o no está, ¿sí? Entendemos que ahora por la emergencia, bueno, se hayan tomado este tipo de medidas y observamos, por ejemplo, que se pretende tener un dispositivo, una infraestructura como esta, la del confinamiento, que ahora adquiere el dispositivo de semáforo, no sé si lo escucharon, seguramente, de semáforo, en donde habrán lugares donde está la luz roja, la luz amarilla, la luz verde, la luz naranja, y que va a determinar, digamos, el grado de maniobra que puede tener una población. Ahí se ve una pretensión que puede ser utilizada con buenas intenciones o con malas intenciones. No podemos evitar imaginarnos el que se active el semáforo en rojo por alguna travesura de algún ser humano,
que esté ahí detrás de los controles del semáforo. Bueno, sí, está bien, está bien. Eh, sí, o sea, porque ese semáforo no funciona solo. Seguimos los seres humanos manejando las computadoras. Pretendemos con la inteligencia artificial que el factor humano se reduzca. Y como decía en algún momento Miquel Basols, bueno, pero mientras sigamos siendo conscientes de que nosotros no somos computadoras, ¿sí? Si llegara al punto donde nosotros mismos pensáramos que somos computadoras, entonces estaríamos hablando de una nueva normalidad. Pero mientras estemos conscientes y seamos más o menos responsables en cómo utilizamos las tecnologías, podremos seguir nosotros operando las tecnologías, como puede ser este semáforo. ¿Sí? Pero hay alguien detrás del semáforo que decide, aprieta un botoncito de que si a Jalisco está en verde o está en rojo. ¿Sí? De que si Zacatecas está en verde o está en naranja. No falta, o debemos de contemplar, la travesura o el goce de algún sujeto que esté ahí en los operadores, poniendo rojo cuando realmente es verde, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Poner verde cuando realmente es rojo. Pero lo nuevo, por así decir, es esa infraestructura que se ha venido construyendo, que se ha utilizado el COVID y, ¿por qué no?, el efecto de terror y de pánico para hacer materialmente efectiva la vivencia común de haber estado en aislamiento, independientemente de tu sexo, de tu estado de salud, porque no es que se aislaran a los vulnerables, ¿no? Sino sanos y enfermos en distintos niveles, todos aislados. O sea, esta medida que difícilmente a alguien se pudo haber escapado. Es decir, que todos ya, lo que se creó fue una experiencia común en relación al aislamiento, ¿sí? Justificada o no, tenemos varios ejemplos. México mismo, en el sentido en que no fue obligatorio, según supuestamente, o Suecia, en donde no se implementó el confinamiento siquiera, ¿sí? Puras recomendaciones. Pero en términos generales, independientemente de la clase política, la clase social, religiosa, todos experimentamos el confinamiento. Ojo, más no todos experimentamos el virus, y menos en su expresión íntima, en lo real del cuerpo, por ejemplo, que en muchos casos pudo llegar a la muerte. Uh-huh. Aunque sabemos que no directamente por el virus, sino por complicaciones en la salud ya deteriorada de la mayoría de los que en estos momentos han muerto. ¿Sí? Entonces, lo que sí experimentamos todos es la medida, ¿sí? Es esta nueva infraestructura de control social con bandera sanitaria, ¿sí? Eso sí es nuevo, ya que nosotros hagamos de eso nuestra realidad psíquica, que reduzcamos a eso nuestro existir, ¿sí? Que sigamos pegados a esta idea de estar contando los contagiados y los muertos y abandonemos nuestro propio deseo, las cosas que ya traíamos y que tenemos y que deseamos y que seguimos haciendo, eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Es esa normalidad propia del sujeto del siglo XXI está ahí. Esa normalidad, esa potencia que tiene el sujeto contemporáneo es con la que se las va a ver, con las que se va a enfrentar estas nuevas normatividades en pos de la salud. Por supuesto, ya contemplamos y ya sabemos, hemos visto una cantidad de protestas en relación a las vacunas mismas, pero sobre todo alguna vacuna supuestamente ideal para enfrentar a este virus y que se pretenda mundializar, pero habrán muchas otras cosas, como lo es actualmente el uso o no del cubrebocas, por ejemplo, ¿sí? Sobre la participación
laboral de alguien que tenga una gripa o una tos, cualquiera, deja tu coronavirus, si a esa persona se le va a pagar su ausencia laboral, ¿sí? Por tener algún malestar en las vías respiratorias, la discriminación, como podemos ver, con, con las enfermeras, con los médicos, la pugna, la violencia entre familiares de los enfermos y la información que tienen al respecto. Es decir, la violencia y la intolerancia entre los individuos, eso ya estaba en la normalidad. Y no solamente en la del siglo XXI, eso está desde la existencia del ser humano. Que ahora se vaya a intensificar es otra cosa. Que ahora el manejo, digamos, del narcisismo de las pequeñas diferencias, como puede ser esa, la de él, quién utiliza el cubrebocas y quién no, si los dos están sanos, ya no en el caso justificado de por qué está enfermo el sujeto, ¿sí? De si se queda encerrado o no, ¿sí? De la distancia, de que si hay gel antibacterial o no, ¿sí? Estos pequeños detalles que permiten grandes diferencias entre los individuos, ¿sí? Eso responde a la misma estructura narcisista que tiene el ser humano desde la historia de la humanidad. Eso no es nada nuevo, pero que puede alimentarse y puede exacerbarse a través de las palabras, las ideas, los imaginarios que pongan alrededor de las nuevas medidas normativas de interacción pública. ¿Sí? Eso sí, el grado de desconfianza que se puede tener, como decíamos, no solamente en las autoridades, sino en el otro. Bien, pero les decía, difícilmente podemos pensar que ahora se trata ya nada más de una amenaza, como es el COVID, ¿no? Que el resto de las enfermedades o de las amenazas desaparecieron. Esas otras enfermedades también pueden tener un efecto de rebote. Ahora que hemos estado muy concentrados en la amenaza del COVID y muy desconcentrados en las otras, en la medida en que se vaya relajando la amenaza del COVID, puedo imaginar un efecto de rebote, al menos, de todo lo demás. Ahora sí que el despertar o el regreso tal cual a nuestra vida cotidiana. He escuchado en la clínica, en pacientes, eh, el, la posición esta del temor al salir del confinamiento. He escuchado también el beneficio del confinamiento, gente que está muy contenta ahí, aislada y que tal vez no, y que así está recibiendo un ingreso, un salario y que no necesariamente tiene muchas ganas de volver a trabajar. O sea, los efectos o los beneficios secundarios, podríamos decir en los términos freudianos, los beneficios secundarios del aislamiento. Y que ahora en el retorno a la normalidad, al estado anterior, ¿sí? Es como van a salir a relucir otros efectos, otros contrastes que pueden ir, muchos de ellos en la línea del no querer salir del aislamiento, ¿sí? De haberle agarrado el gusto y de tener un gran pretexto de, pues es que afuera están los bichos y yo prefiero quedarme aquí cuidándome. Pero sabemos, para ir encaminándonos al final, pero sabemos, y lo sabemos sobre todo los psicoanalistas por experiencia clínica, que difícilmente uno se puede librar de sus fantasmas y de sus síntomas simplemente porque hay una orden del exterior que así nos lo indique, ¿sí? Esta ilusión de que a través de la hipnosis, por ejemplo, uno podría librarse de su sintomatología y de sus fantasmas, en el psicoanálisis sabemos que es falso, que en todo caso es ilusorio y momentáneo, pero que es mucho más fuerte la instalación, las raíces fantasmáticas que gobiernan el imaginario y el discurso, digamos, general de un individuo,
que eso está ahí instalado desde la primera infancia y que difícilmente con un proceso analítico podemos ir destituyendo todo eso. ¿Sí? Que el psicoanálisis propone una manera de ir destituyendo toda esa instalación fantasmática, sintomática que cada uno de los sujetos tiene, ¿sí? Que lleva tiempo, que el psicoanálisis es tardado, ¿sí? Pero el psicoanálisis tiene un dispositivo para intentar lograr lo que llamamos como cura analítica. La cura del psicoanálisis tiene que ver con la destitución de de esos anudamientos originales que gobernaron el núcleo de la vida de un sujeto durante toda su historia hasta el final, hasta que se muere. ¿Sí? Difícilmente una orden de este tipo o un acontecimiento de este tipo nos va a resetear nuestros fantasmas. Sería bueno. Eso como ilusorio, es parte de la ciencia ficción. Lo más seguro es que nuestros fantasmas y nuestros síntomas nos hayan acompañado en el confinamiento, para empezar, que no se quedaron afuera y que por el otro lado puedan retornar y apoderarse del COVID. Nuestros fantasmas y nuestros síntomas, nuestros nudos se apoderarán del COVID, ¿sí? Y podrán utilizarlo para perjudicarnos más, pero al viejo estilo. O sea, al estilo de lo que corresponde a nuestra neurosis infantil. ¿Sí? Es nuestra neurosis infantil en la etapa adulta la que se apoderará del fenómeno COVID para hacernos bien o hacernos mal. Es decir, en la lógica superyoica. ¿Sí? Es así como podemos decir desde el psicoanálisis que sucederán las cosas, que no es suficiente que alguien venga y diga, bueno, empezamos, borrón y cuenta ser, ¿cómo es? Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y empezamos una nueva etapa a partir del 1 de junio. Eso es falso, eso es ilusorio, pretencioso, omnipotente, y que en el mundo del declive de los nombres del Padre, difícilmente eso pueda funcionar por sí solo. No dudo, eso sí, apelando a la figura del triunfo de la religión, el retorno del totalitarismo, ¿sí? Del fascismo, no dudo que se pretenda obligar, forzar, ¿sí? Con medidas coercitivas, una conducta de ese tipo, pero eso ya no será culpa del COVID, eso ya no será culpa del virus, del bicho como tal, sino de los humanos y sus fantasmas alrededor del manejo del virus en términos políticos y geopolíticos. Eso sí, bien. En Rafa dice, dijera Freud, todo exceso del fantasma será castigado por el superyo. Entonces no es económicamente, en términos de goce, aislarse completamente, económicamente viable, dice. Sí, el mismo Freud dice, podemos huir de los estímulos exteriores, pero no podemos huir de lo pulsional. No podemos huir del superyo. ¿Sí? Y sí, el superyo es una cosa que por más sacrificios que uno haga, mientras más sacrificios uno hace, dice el superyo, dice al superyo Freud, más nos va a pedir. O sea, que si lo traducimos en términos actuales, si aguantamos 2 meses de confinamiento, con la mano en la cintura nos van a pedir que aguantemos ahora 3, por ejemplo. ¿Sí? O el sujeto mismo puede decir, ya aguanté 2, pero me voy a aguantar 1 más, por mi propia cuenta. Y esas son las cosas que también vamos a estar reconociendo, ¿sí? Cuando el propio sujeto, por ejemplo, en lugares donde que se llaman ahora municipios de la esperanza, donde ni siquiera hubo el virus, pero estuvieron utilizando cubrebocas y gel antibacterial y aislamiento, y ahora los liberen, se va a notar ahí muy bien
que independientemente de la existencia real, objetiva del virus ahí, mucha gente pudo incorporar esas medidas a la lógica de su propio programa de goce. Una persona que de por sí no soporta a la gente, le puede venir muy bien este tipo de medidas para no vérselas con la gente. O sea, que este fenómeno del aislamiento en potencia puede y pudo alimentar, por ejemplo, muchos fantasmas de neurosis obsesiva. ¿Sí? En el no soportar la diferencia de goces, ¿no? Es lo que hemos visto, aumentar la discriminación, el elitismo, ¿sí? El clasismo, ¿por qué no? Pensar que a cierta clase social le da más que a otra. No sabemos si lo vamos a notar, vamos a ver en este retorno, digamos que a la normalidad exacerbada, a la normalidad que ya traíamos, pero con un agregado de los efectos que la nueva normatividad provoque, vamos a notar en las universidades, en los trabajos, en la vida cotidiana. ¿Sí? Se va a notar eso, porque ya se va a tener un permiso extra para la discriminación en pos de la salud personal o la salud general, y discriminación del tipo así, de traes o no traes cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Así, o hay o no hay gel antibacterial. Ese tipo de cosas se van a notar. ¿Sí? La intolerancia a la enfermedad, ¿sí? La intolerancia al padecimiento, eso de por sí ya estaba, pero ahora podrá aumentarse. Tiene como que permiso, un permiso a la intolerancia, ¿sí? Y una exigencia de la uniformidad cognitivo-conductual. ¿Sí? Uniformidad conductual. No importa mucho lo que pensemos, no importa mucho el discurso del sujeto, sino lo que va a estar observado es la conducta. ¿Sí? Un ejemplo de esto también es esta base de datos que va a estar provocando por lo pronto Wuhan en China, en donde no se nos va a preguntar a nosotros sobre nuestro estado, sino se va a acceder a esa base de datos, a ese chip, para saber de nosotros. ¿Sí? Entonces sí seguimos viendo que tampoco es nuevo por parte del otro de la civilización un esfuerzo a eliminar la subjetividad, a no escuchar la subjetividad. Nosotros hemos dicho cuántas veces que por parte del discurso, por ejemplo, psiquiátrico, no se escucha la subjetividad. ¿Sí? Que la medicina tiene ese gran problema, que todo lo quieren ver, mandan radiografías, análisis, porque la parte de entrevistar al otro, de vérselas con su discurso, no le gusta al otro de la civilización. El otro que está comandado por el discurso capitalista y cientificista, que le gusta la respuesta uniforme, ¿sí? Que la diferencia los amenaza. ¿Sí? Bien, eso ya estaba, eso no es nada nuevo, eso es parte del sujeto del siglo XXI, y lo que sí puede ser nuevo entonces es esta nueva infraestructura con ese tipo de pretensiones que, insisto, no funcionan a nivel de la robótica, no son del orden de esta imagen de las matemáticas como que son exactas, que ya vimos que no hubo nada exacto en las estadísticas y en las gráficas que nos han presentado, al revés, como muy maleables, pero esta idea de que la máquina es perfecta, que la máquina es exacta, y que entonces pongamos el rumbo y el destino de nuestras vidas en manos de las máquinas. Eso todavía no es posible. Igual si se pretende, puede ser por ciertas personas, no por todos. Pero hasta ahora las máquinas están controladas por los humanos. Entonces obedecen finalmente a fantasmas o a subjetividades de algunos grupos. Y es así como debemos de entenderlas. ¿Sí? Por eso les ponía el ejemplo de no falta la travesura de que alguien
le ponga en rojo al que le corresponde verde y en verde al que le corresponde el rojo. Es así. Tendremos entonces que seguir haciendo un llamado, ¿sí?, de responsabilidad a los que manejen esos dispositivos, ¿sí? Pero difícilmente vamos a reducir nuestra vida cotidiana a eso. Difícilmente vamos a quedar ahí sintetizados, aplastados por esas políticas conductivas. Más bien, yo lo que veo es que ahora con la liberación va a retornar, y probablemente, como sabemos en el psicoanálisis, va a retornar con más fuerza la sintomatología y la fantasmagonería de cada uno de los individuos. Y esa es la que se va a apoderar del fenómeno COVID en pos de su principio de placer, en pos de su narcisismo. Esa es la norma que ha estado en la estructura del aparato psíquico del ser humano desde que el ser humano existe, desde que existe el ser hablante.